Estamos hablando de la justicia cotidiana, pero antes de seguir profundizando en este concepto que nos parece que debe ser uno de los elementos que los ciudadanos exijamos de manera permanente y que la justicia cotidiana se convierta en una realidad en nuestro país, quisiera yo agradecerle el día de hoy a parte del equipo de trabajo que hace realidad Buen Ciudadano. Quisiera agradecerle a César Ratoni, a Jessica Espinosa, a Melissa Ovalle y a Marco Flores, porque siempre nos han dedicado su tiempo, nos han dedicado su entusiasmo y también son ciudadanos como todos los que participamos en ese programa. Muchas gracias a ustedes por hacer que este proyecto ciudadano sea una realidad y muchas gracias a ustedes por compartir anhelos y sueños con nosotros. Vamos a seguir platicando de la justicia cotidiana. Hoy, cuando hablamos de justicia cotidiana, y presento a Alfonso Rodríguez, que nos acompaña todos los programas aquí en este Buen Ciudadano. ¿Cómo estás, Tulio? Buenas noches. Y me uno también al agradecimiento a todo el staff de Buen Ciudadano. Cuando hablamos de la justicia cotidiana, estamos hablando de un instrumento para que realmente los ciudadanos podamos tener acceso a las mismas oportunidades. Para que los ciudadanos, a través de la impartición de justicia, a través, como mencionamos, de la justicia cotidiana, de poder resolver un conflicto, de poder ir a un tercero para que nos ayude a resolver ese conflicto, eso lo que significa es que la ley prevalezca, que prevalezca la justicia, que se generen las condiciones para que se dé la armonía y la sana convivencia entre los ciudadanos. Y en ese sentido, hoy Alfonso nos va a platicar de cómo está, desde el punto de vista de los ciudadanos, la calidad de la justicia y el entendimiento de qué es la justicia. Alfonso. Hoy, Tulio, vamos a presentar unas láminas en las que el INE y el Colegio de México presentan el informe país sobre la calidad de los ciudadanos. Y en él hay un apartado que se refiere a la seguridad y al Estado de Derecho, entendiendo el Estado de Derecho precisamente el hacer prevalecer las leyes por encima de cualquiera y de cualquiera. Entonces, en la primera gráfica, si nos hacen favor de mostrar, se hizo la pregunta del tema de respeto a las leyes. Pero nada más, creo que es importante nada más decir la fuente, Alfonso, que este es un estudio que hizo el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Sí, el INE y junto con el Colegio de México. Ah, perdón. Es la fuente. Y regresando ahí al tema, es la pregunta, ¿qué tanto cree usted que se respetan o no las leyes en México? Y aquí, como podrás ver, Tulio, pues el 4% dice que mucho, que es la minoría, casi un 30% dice que algo, y pues alrededor del 70% dice que poco o nada. Entonces, como podemos ver, la percepción de la gente es que en este país pues no se respeta la ley. Y eso quiere decir que no la respetamos ni los ciudadanos, ni los gobiernos, ni nadie, ¿no? Entonces, ese es un problema grave a lo que se refiere el Estado de Derecho. Y a mí me llamaba mucho la atención la respuesta de los ciudadanos que hoy el equipo de producción hizo favor de ir a recoger sus testimoniales, en donde decían, y hubo un consenso absoluto, en el sentido de que la justicia es de pocos, que la justicia está asociada con personas que tienen acceso a las autoridades o que está asociada con personas que tienen muchos recursos económicos. Y eso me parece que es la clave en cómo transformar la visión de la justicia accesible para todos a través de este concepto de justicia cotidiana. Sí, y yo creo que uno de los puntos importantes es como el tema de saber a quién acudir o de la educación para saber cuáles son tus derechos y cuáles son tus obligaciones. Yo creo que parte de que no respetamos la ley no es justificación, sino es de falta de conocimiento de la propia ley, ¿no? Bueno, si nos vamos si te parece bien, nos Por vamos favor, a la Alfonso, siguiente. me quedé pensando lo que me estabas diciendo. A la siguiente gráfica, que es relativa a la denuncia al delito. Si las personas que fueron víctimas de algún delito hicieron algo o no hicieron nada, aquí el 40% de las personas pues sí hacen algo, alguna denuncia o algo, y el 60% no hace nada. Y en una lámina que viene vamos a ver cuando hace, qué hace y por qué no lo hace, ¿no? Y aquí lo que siempre hemos platicado en este programa, que un instrumento que debemos ejercer los ciudadanos es el instrumento de la denuncia.
Pero si tenemos la percepción de que el sistema de impartición de justicia, es decir, acceder a un juez, acceder a un mecanismo de resolución de controversias, pues es difícil o no lo conocemos, pues es como el símil de cuando nos queremos automedicar, que pensamos que nos duele algo y en lugar de recurrir al médico y recurrir al especialista, pues le hablamos a la tía, le hablamos a nuestra mamá o le preguntamos a nuestra esposa, y como pensamos que ya esos medicamentos han sido muy efectivos en otros casos, pues no acudimos a la justicia. Y entonces eso lo que genera es una acumulación de desencanto, una acumulación de rencor, de enojo, de insatisfacción. Y eso me parece que es lo que tenemos que transformar en voltear ese enojo, en voltear ese desencanto y en hacer esta exigencia ciudadana. O lo que comúnmente se dice que le sale más caro el caldo que las albóndigas. Es correcto. ¿Qué nos puedes presentar en la siguiente, Alfonso? En la siguiente gráfica se hizo la pregunta de qué se hizo y por qué razón se hizo, ¿no? Entonces, aquí tenemos, si no se hizo algo, si no se denunció algo, el por qué es la gráfica anterior. Si son tan amables a nuestros amigos de producción, que creo que aquí lo que es importante es tratar de identificar quiénes acuden al sistema de justicia, porque lo que decimos es los que no acuden, que eso es lo que yo mencionaba, en donde genera enojo, desencanto, rencor, molestia, y los que sí asumen los costos que hoy siguen, bajo la percepción de los ciudadanos, estando muy altos para acudir a un sistema de impartición. Es correcto. Aquí, por ejemplo, dice, ¿por qué no acuden? 63 personas de 100 dicen que porque no sirve para nada. Y yo creo que esta respuesta se puede contagiar, porque si yo tuve una experiencia negativa a la hora que fui a hacer una denuncia, de que no sirve para nada, al llegar a hacer la denuncia y al tener un efecto negativo sin ningún resultado, pues eso me va a llevar a que yo le diga a mi vecino, que a lo mejor tiene el mismo problema que yo tuve, le digo, oye, eso ni lo vayas a hacer porque es una perdedera de tiempo el que vayas tú al Ministerio Público o que vayas a denunciarlo a alguna de las procuradurías o que vayas a hacer cualquier tipo de trámite o denuncia. Ese tipo de respuesta es como me imagino que se comunica de voz en voz y entonces eso pues, causa un efecto pues, de desconfianza generalizada en la población. No, y claramente eso lo que nos dice es que pues quiso asumir su costo, pero no se está cumpliendo el derecho constitucional en donde la justicia debe ser expedita y oportuna. Y cuando no se cumple un derecho constitucional de personas que hoy los mexicanos les están pagando su sueldo, pues debe haber ahí una obligación hacia esas personas de cumplir con lo que lo están mandatando y con lo que lo están contratando. Pues sí, hoy tenemos como que una falta de vigilancia, de seguimiento a ese tipo de asuntos, porque no tenemos una Contraloría Federal que da seguimiento o que da los procesos en el gobierno federal, pero yo creo que en el tema de justicia pues deberíamos de tener también un órgano que se encargara de darle seguimiento a algunos indicadores, o no sé, me imagino que pudiera ser algún tipo de temas para dar seguimiento a los temas de los ciudadanos. Y que prevalezca fundamentalmente la ética de las personas que se dedican a la abogacía. O sea, que los abogados sean ejemplos de ética como hoy pensamos y queremos que también sean los doctores. De que claramente cuando estén ante un caso no estén pensando en cómo lo van a alargar para cobrarle más a la persona que los contrató, o que no estén pensando en que le van a pedir a la persona o al familiar que les dé una cantidad económica para que ellos a su vez o sobornen o supuestamente digan que van a sobornar a alguna autoridad para que el caso se resuelva favorablemente o al menos para que vaya mucho más rápido en el procedimiento. Y eso me parece que es parte de lo que tenemos que enfrentar. Totalmente de acuerdo contigo. Yo pienso que pues, los abogados que defienden o que defienden a las personas, pues yo creo que no debe de ser, o sea, sí debe tener una renta, deben de ganar dinero, por supuesto, pero es un servicio profesional. Es un servicio profesional y como tal deben de ser bien remunerados, pero yo creo que muchos de los abogados, pues yo creo que pasan esa línea del ser bien remunerados y ya pues es un tema como de 100% de negocio y no la parte social o la parte de atender con la calidad y con la ética que tú mencionabas a las personas. Y se me hace que eso es muy importante. Y que haya una cruzada por parte de los abogados de poder atender las necesidades de las personas que menos oportunidades tienen y que menos recursos tienen. Que sea, como a ti y a mí nos enseñaron,
un servicio social, que sea un servicio al país, que sea un servicio a todos los mexicanos. Otra de los temas que me llama la atención, Tulio, en esta gráfica es que la gente no actúa por miedo. Y si uno de las bases principales del Estado, y por supuesto el Estado mexicano, es la seguridad de los ciudadanos, pues se me hace que parte del Estado de Derecho y del tema de seguridad, pues es que los ciudadanos tengan la confianza y la seguridad de que si van a hacer alguna denuncia, pues no tengan una represalia, ya sea por el mismo gobierno o por un grupo de delincuentes que pues quizás tenga ahí a personas metidas en el Ministerio Público o algo así. A mí me llamaba mucho la atención cuando estábamos preparando el programa, Alfonso, que vimos una gráfica en donde trataban de clasificar por especialidad, y quiero ser un poco más explícito en este sentido, cómo se estaban dando los casos de justicia. Entonces decían, los casos de justicia fundamentalmente se dan en el orden civil, que tiene que ver entre ciudadanos, después se dan, y casi era la misma proporción, en el orden mercantil, que significa la relación entre una empresa con otra o un ciudadano con una empresa, y después se daban en el caso de lo familiar, pues que tiene que ver con la relación de una esposa con su esposo, que tiene que ver, como su nombre lo indica, entre familias. Pero la proporción de los casos en materia penal era muy baja, y eso me llamaba muchísimo la atención. Pues sí, pues llama la atención que son como que los temas entre particulares los que prevalezcan y no los que son con una relación entre el ciudadano y la autoridad, o que no haya como que un tema como de castigo y que sea un tema penal el que también esté dentro de esa gráfica que estuvimos revisando en mediodía. Y creo que ahí la hipótesis es que como claramente la denuncia no se convierte en un instrumento ciudadano, como claramente hoy no están los incentivos adecuados para que los ciudadanos acudan a denunciar un delito, pues ahí en donde pues claramente la proporción es muy baja. Sí, claro, y hablamos también del tema que platicamos al principio del programa, el tema de la impunidad, pues que es del 98 y cacho por ciento de las denuncias que están impunes, y pues yo creo que eso también tiene que ver con la hipótesis que estás planteando. Pues qué triste, vamos a ver la siguiente gráfica. Es esta, la siguiente gráfica habla de si le sirvió acudir al Ministerio Público o a un policía cercano para resolver el problema que presentaban. Y aquí vemos que por ejemplo, pues el Ministerio Público es un 23% el que está, que se ha resuelto, el 23% parcialmente, y la gran mayoría de que no les sirvió acudir al Ministerio Público. Y a un policía más cercano, pues aún todavía se reduce el tema de que sí les sirvió, parcialmente también aumenta, y también aumenta en proporción el tema de que no le sirvió, que no le resolvió el problema en el policía cercano. Creo que es importante porque cuando la gente acude a un ministerio público, cuando acude a un policía, es como el primer nivel de atención en el sistema de impartición de justicia. Y es lo que se conoce como la justicia de barandilla, en donde vas a interponer una denuncia, vas a interponer una queja, y es en donde se detona la cadena de valor para poder llevar a cabo un proceso judicial. Y muchas veces, si esa primer ventanilla de servicio contribuye a resolver el problema, entonces quiere decir que ya no tienes que seguir con todo el proceso judicial, y por lo tanto genera esta obligación constitucional de una justicia eficaz y oportuna. Sí, y yo creo que también tiene que ver con la percepción de que la gente llega, por ejemplo, al Ministerio Público, o que llega con el policía de la cuadra, y a lo mejor el Ministerio Público, pues la gente que está atendiendo ahí o que lo recibe, pues no tiene la vocación de servicio que debería tener, y entonces pues le dice que no se va a poder, o se le hace muy cansada a la persona que llega a denunciar, y entonces también muchas personas desisten al momento que llegan a hacer la denuncia al Ministerio Público o a un policía, ¿no? O sea, yo creo que parte también de tener un sistema de justicia eficiente es que la gente pueda llegar y pueda saber que al Ministerio Público que va a hacer la denuncia, pues le va a atender y va a empezar un proceso constitucional que le va a dar un resultado. No, y como bien tú lo apuntas, es que las personas tengan la capacidad de entender cómo ejercer sus derechos, y que tengan claridad de que acudir a denunciar un delito, pues es parte de la obligación que tiene el Estado mexicano de resolvérselo. Sí, es una facultad y un derecho primordial de cualquier Estado.
En conclusión, para poder seguir en la entrevista con Sergio López Ayón, director del Centro de Investigación y Docencia Económica, la justicia cotidiana debe ser una realidad, la justicia debe estar a la mano de todos los ciudadanos, debemos pasar al concepto de justicia para todos versus el término de justicia de unos pocos. Alfonso, muchas gracias por acompañarnos como siempre. Muchas gracias, Tulio. Buenas noches. Vamos a hacer un corte, vamos a regresar para conversar sobre la justicia cotidiana. Los invitamos a que nos escriban en nuestras redes sociales y regresamos.